Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Seminario Permanente de Investigación. Hoy le toca al Cuerpo Académico de Biotecnología y Bioingeniería hacer un par de presentaciones y en esta ocasión serán el doctor Gabriel Hernández Martínez y la estudiante de doctorado Rosimari Yáñez Palma. Empezamos con el primer expositor, que es el doctor Gabriel Hernández Martínez. Por favor, Gabriel, te presentas y puedes iniciar. Muchas gracias por la presentación. Déjenme compartirles mi presentación. ¿Y ya pueden verla? Sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ah, ok, perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es, bueno, como ya lo mencionaron, Gabriel. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral aquí en la Facultad de Ingeniería Química y bueno, donde estoy trabajando es en el Laboratorio de Microbiología y Biotecnología. Estoy a cargo del doctor Alejandro Cepeda. El título de esta charla es Implicaciones ambientales de los compuestos organometálicos sobre el ciclo del nitrógeno. Ok, de manera general, los compuestos organometálicos, denominados MOF por sus siglas en inglés, consisten de dos partes diferenciales, una parte inorgánica que generalmente es un metal y una parte orgánica. Estos dos compuestos se conjugan para formar estructuras tridimensionales que tienen muchas características sobresalientes. Entre estas podemos mencionar pues, que tienen alta porosidad, pueden generar selectividad, diferentes tamaños y formas, así como diferentes o grandes tamaños de áreas superficiales, ¿no? Todas estas características han hecho que en recientes años estos compuestos sean utilizados de manera acelerada. Por ejemplo, en la gráfica que les muestro, estamos hablando de un crecimiento en el número de aplicaciones de estos compuestos de manera exponencial. Estamos hablando que en el 2011 había 1000 trabajos y ahora en en el pasado 2019 estábamos hablando de 25,000 trabajos acerca de este tipo de compuestos. También, por otro lado, la Transparency Market Research ha señalado, digamos, que los principales compuestos organometálicos que se están utilizando, y dentro de estos encontramos a los MOF del tipo, bueno, que son basados en el zinc. Nosotros en el grupo de trabajo estamos explorando diferentes tipos de MOF, entre estos los MOF a base de zinc, y dos de los compuestos que pueden ser utilizados como modelos de estudio de este tipo de compuestos, pues es el MOF-Zinc y el MOF-Zin2. El MOF-Zinc es un compuesto que consiste en iones zinc que están coordinados con el benzodicarboxilato, formando una estructura cúbica tridimensional. Esta estructura le ofrece diferentes características, entre estas una alta porosidad y una alta resistencia térmica. Por otro lado, tenemos al MOF-Zin2, que es un compuesto que consiste en iones zinc que está coordinado con la bipiridina y el acetato, formando una estructura octaédrica. Estos compuestos han sido utilizados en diferentes áreas, en diferentes aplicaciones. Entre estas podemos mencionar la separación de gases, almacenamiento de hidrógeno y metano, separación de compuestos orgánicos y absorción de metales pesados, por mencionar algunos. A pesar del incremento que hay del uso de estos MOF, pocos son los trabajos que se han enfocado a ver los efectos que pueden causar este tipo de compuestos sobre diferentes microorganismos. Los trabajos que hasta ahora podemos mencionar, pues encontramos el uso de microorganismos puros, de bacterias y de hongos,
que han sido utilizados, bueno, han sido probados con diferentes tipos de MOF en una amplia gama de concentraciones. Sin embargo, hasta el momento no existen o no hay evidencias de que se hayan probado con cultivos o con microorganismos que son representativos en el ambiente. En este caso particular, nosotros estamos trabajando con un cultivo bueno, que tiene un impacto ambiental grande, que es la nitrificación. Este proceso consiste en la oxidación biológica del amonio hasta nitrato, generando nitrito como componente intermediario. Generalmente es llevada a cabo por dos tipos de microorganismos: los amonio oxidantes, que oxidan del amonio hasta el nitrito con la generación intermedia de hidroxilamina, y los nitrito oxidantes, que oxidan el nitrito a nitrato. Como les mencioné, este cultivo tiene una importancia biológica muy grande, ya que está íntimamente relacionada con el ciclo del nitrógeno, y estas características de oxidación de estos microorganismos son aprovechadas en el tratamiento de aguas residuales. Es aquí donde viene, digamos, que parte de su importancia, ¿no? En el uso también de la remoción de nitrógeno presente en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, este grupo de microorganismos pues son fácilmente, bueno, dependen de muchas características, entre estos la presencia de compuestos tóxicos como metales pesados, compuestos orgánicos, contaminantes emergentes, entre otros. Y es difícil caracterizar, es difícil estimar, digamos, que evaluar cómo se comportan este tipo de microorganismos. Por lo cual, nosotros estamos utilizando una técnica, bueno, para caracterizar el cultivo, estamos utilizando una técnica basada en respirometría. Bueno, ¿qué es la respirometría? Pues es la medición e interpretación de la velocidad de consumo de oxígeno bajo condiciones controladas. Esta técnica se lleva a cabo en un respirómetro, que es un sistema aislado del ambiente, donde podemos medir en línea y en tiempo real las mediciones de oxígeno disuelto. Aquí en esta imagen les presento un ejemplo de una representación de cómo se ven este tipo de perfiles que generamos. Por ejemplo, en la parte izquierda podemos observar un perfil de oxígeno disuelto con respecto al tiempo. Lo que hacemos es inyectar una concentración conocida de sustrada y evaluar la respuesta del oxígeno disuelto a través del tiempo. A partir de esta respuesta, podemos determinar la velocidad de consumo de oxígeno de los microorganismos y de esta manera determinar múltiples parámetros cinéticos y estequiométricos de los microorganismos. Bueno, el objetivo de parte del trabajo que estamos haciendo pues, es caracterizar los efectos que pueden tener este tipo de compuestos, en el caso particular del MOF5 y el MOFSIN2, en un proceso de nitrificación mediante la técnica que les acabo de comentar. ¿En qué consiste los experimentos que estamos llevando a cabo? Pues tenemos un reactor en continuo que está fisiológicamente estable. Este reactor está operando con una carga de 150 miligramos de nitrógeno litro día, donde en este reactor se llama, bueno, está diseñado para operar por nitrificación completa, es decir, la oxidación completa del amonio hasta el nitrato. El respirómetro que estamos utilizando es un sistema de 24 microreactores. Cada uno de estos microreactores cuenta con un sensor de oxígeno disuelto y una capacidad máxima de 3 mililitros, donde podemos medir en línea y en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues exploramos diferentes concentraciones de MOF, desde 0 hasta 133 miligramos por litro, con una biomasa de nitrificante de 1.2 gramos en sólidos suspendidos volátiles, y hacemos pulsos bueno, adicionamos pulsos o concentraciones diferentes de sustrato para evaluar la respuesta de los microorganismos. A partir de los ensayos de respirometría, pues tenemos
podemos estimar, como ya lo mencioné, diferentes constantes, diferentes parámetros del sistema. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, una parte de los avances que tenemos de este proyecto son los siguientes. Bueno, aquí les muestro una imagen del MOF 5. Es un polvo cristalino que en las micrografías de SEM presenta cristales de 20 micrómetros con formación de varillas. Y bueno, el análisis de DNS nos arrojó que pues, el componente mayoritario pues, es el carbono. Y bueno, pero también presenta una parte importante de zinc. ¿Sí? Por otro lado, el MOF SIN2 también es un polvo blanco. En este caso, también presenta unos cristales aproximados, bueno, de promedio de 20 micrómetros. Y este MOF en particular presenta también partículas del tamaño de 5 a 20 nanómetros. Bueno, aquí en esta figura les muestro ejemplos de perfiles de la velocidad de consumo de oxígeno versus el tiempo para cada una de las concentraciones que probamos de MOF. En este caso fueron 6 concentraciones más los controles. Todos estos, digamos, experimentos se han realizado por triplicado y podemos observar que a medida que incrementamos la concentración de MOF, estos perfiles empiezan a disminuir en magnitud. Esto nos quiere decir que la velocidad de consumo de oxígeno de los microorganismos está siendo afectada por los compuestos MOF. En el caso particular, bueno, aquí podemos ver que este efecto se ve más pronunciado, bueno, en la gráfica de la derecha con el MOF SIN2. A partir de estos perfiles determinamos el porcentaje de inhibición. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la diferencia de los controles con los experimentos que contienen los MOF, ¿no? Y aquí les muestro en esta gráfica el porcentaje de inhibición que determinamos. Para el MOF SIN2 presentó un porcentaje de inhibición del cultivo nitrificante de 82%, y para el MOF 5 del 47% como máximo, bueno, como porcentaje máximo de inhibición. A partir de estos resultados nos surgió la pregunta si es exclusivamente por el compuesto, el MOF, o es exclusivamente esta inhibición observada por la presencia del zinc, ya que el zinc se ha reportado que puede ser un inhibidor directo de este tipo de cultivo. Entonces hicimos experimentos similares donde medimos igual la velocidad de consumo de oxígeno de los microorganismos y determinamos igual el porcentaje de inhibición, pero ahora con el ion zinc, donde observamos que la máxima inhibición con las mismas concentraciones que probamos para los MOF fue de 54%. ¿No? Aquí es importante resaltar que lo que estamos evaluando aquí es el proceso de nitrificación completa, es decir, la oxidación de amonio hasta nitrato. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias preguntas que tenemos sobre la mesa. Entre una de estas era, bueno, ¿a qué proceso afecta más? Si al proceso de amonio oxidación o al proceso de nitrito oxidación. Entonces, con esta premisa realizamos, bueno, como resumen me regreso un poquito, como resumen de la nitrificación, determinamos las IC50. Te comento que te queda un minuto, por favor. Sí. Sí. Bueno, determinamos las IC50 y vimos que el MOF 5 es el menos dañino o menos tóxico, después el zinc y por último el MOF SIN2. Ya por último evaluamos el proceso de nitrito oxidación, donde solamente vimos efectos inhibitorios por el MOF zinc. Y ya como conclusiones observamos que en el rango que probamos de MOF observamos una inhibición importante. El MOF zinc es el que más afecta al proceso de nitrificación y el MOF 5 afecta tanto al proceso de, bueno, se presume que al proceso de amonio oxidación y al proceso de nitrito oxidación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Perfecto, estuvo perfecto en tiempo. ¿Alguna pregunta de los asistentes para el doctor? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que nadie se anima, yo tengo una pregunta, doctor Sí, Jorge. claro. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están tus resultados de la aplicación a instalaciones reales? Ok, esa es muy buena pregunta. Ahorita estamos en la fase de experimental. Bueno, en el grupo de trabajo estamos explorando desde... Hay gente que está trabajando con la síntesis y caracterización de estos nanomateriales en la evaluación, digamos, de las propiedades, del uso, de las aplicaciones de los materiales y en nosotros ya como parte final estamos haciendo, digamos, que la evaluación de si estos compuestos presentan pues algún daño para el medio ambiente, ¿no? Entonces, en términos reales, ya hay MOF que se venden en la industria. Entonces, pues ya empieza a ser un foco de atención también esta parte, ¿no? Porque recordemos que toda tecnología debe de ser evaluada en su impacto ambiental. Sí, entonces, pues creo que ya estamos muy cerca. Yo creo que en los próximos años se va a venir un importante avance en la comercialización de este tipo de compuestos. Muchas gracias. El doctor Alejandro Estrella tiene la mano levantada. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, Hola buen Gabriel, día. por saludarte. Tengo bueno, son dos curiosidades. Por lo que entendí de la plática, el material pues me está sirviendo como como una especie de, pues sí, como una especie de catalizador, ¿no? Para hacer todas las reacciones que tú estás haciendo de la nitrificación. Entonces, la primera pregunta es que no me quedó muy claro. La presencia de los MOF o esta posible actividad catalítica de los MOF es como para irte desde, o sea, vi que tú reaccionas por pasos. Entonces, esa actividad catalítica es desde que pones el amonio para irte hasta a nitrito, o hay Ajá. o es así como que con un solo MOF ves solo la catálisis de una parte de la reacción y luego la otra reducción puede ser con otro catalizador. Me quedó esa duda. Y la otra es, en los trabajos que ustedes han hecho, regularmente han trabajado con puro MOF de zinc. Lo único que han hecho ha sido pues cambiar su ligante. Hay algunos otros, por ejemplo, con, con cobre, que también pudieran tener, pueden, bueno, he leído que pueden tener algún cierto tipo no sé si llamarle inhibición, pero sí interactúan con bacterias, o bueno, con microorganismos en general. Y la pregunta sería, ¿han intentado o han visualizado algún otro MOF de zinc, no de zinc, perdón, o sea, De reemplazar cobre. el zinc por cobre y evaluarlo para todo esto? Gracias. Sí, ok. La primera pregunta, estamos, bueno, me regreso acá quizás aquí donde les mostraba, bueno, este proceso en sí, bueno, es como bien lo menciona, es la reacción de la transformación del amonio hasta el nitrato. Eh, Quizás me fui un poco rápido. Este es un proceso que de manera natural encontramos en el ciclo del nitrógeno y de manera artificial pues, lo hemos utilizado o se sigue utilizando ampliamente en el tratamiento de aguas residuales. Eh, ¿Por qué la importancia? Bueno, porque los microorganismos pues, catalizan de manera, como mencioné, natural este compuesto y lo convierten a intermediarios que pueden ser transformados a su vez para generar, digamos, nitrógeno inerte, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita es eh, tratar de utilizar la nitrificación como un bioindicador natural
para ver, digamos, que los efectos que pueden o que conllevan la generación de nuevas tecnologías, como es el caso de este tipo de compuestos. Entonces, bueno, ese es el sentido de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Ahora bien, como bien mencionas, bueno, no solamente hay MOF a base de zinc, sino que hay una amplia variedad de muchos metales, muchos ligandos y demás, ¿no? Que se están utilizando en diferentes áreas. Exactamente, como lo mencioné al principio, los MOFs de cobre son, creo que ahorita los más utilizados en todos lados, y por ende pues son los que también hay que evaluar. En ese sentido, en el grupo de trabajo ya se ha evaluado el HCUS-1, que es un MOF a base de cobre, para ver, digamos, que los posibles efectos que conlleva este compuesto, ¿no? Sí, ya se han probado. También a base de cobalto, ya hicimos algunas pruebas con un MOF cobalto y con MOF cobre. Ok, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias Alex por tu pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Ok, muchas Si nos da gracias. tiempo al final podemos retomar algunas preguntas. A ver, vamos a ver cómo vamos. Me corresponde ahora presentar a la ingeniera química y maestra en ciencias, Rosimari Yáñez Palma, que actualmente es estudiante de doctorado de uno de los miembros del cuerpo académico de biotecnología y bioingeniería. Rosimari, te voy a pedir que te presentes brevemente al iniciar y ya sabes, yo te aviso cuando hayan pasado 14 minutos para que tengas un minuto para cerrar. Gracias. Adelante, Rosimari. Sí, buenos días, doctora. Muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla. No sé si se puede observar. Sí se observa, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, antes que nada, buenos días. Soy Rosimari Yáñez, soy estudiante de posgrado, asesorada actualmente del doctor Juan Enrique, y el día de hoy vengo a platicar del efecto de la temperatura y de los sólidos totales en el ultrasonido, así como de ese tratamiento en la digestión anaerobia de las excretas porcinas. Bueno, para poder posicionar la importancia, ¿no?, de este estudio, a mí me gustaría primero hablar de la problemática que hoy en día tenemos. Se nos es familiar tocar el tema de la porcicultura en nuestro estado, ¿no?, porque al final somos uno de los mayores productores porcícolas a nivel nacional y hemos destacado igual por ser grandes exportadores, ¿no?, en diferentes países. Pero también tenemos un reconocimiento que no se divulga mucho, el cual es que somos el cuarto lugar a nivel nacional de la generación de este tipo de residuos porcinos, ¿no?, con una generación de hasta 4.000 toneladas por día de excretas porcinas. Y todo esto pues es una problemática por el inadecuado manejo que se tiene hoy en día. Y esto nos deja vulnerables a la contaminación de suelo y agua de nuestro estado. También tenemos la problemática de la búsqueda de fuentes de energías alternativas, donde nuestra dependencia, ¿no?, aquí en México es en temas de hidrocarburos. Entonces, estas dos situaciones se pueden combatir si vemos a las excretas como un recurso natural aprovechable para la producción de biogás como fuente de energía alternativa, y que al mismo tiempo estaríamos mitigando la contaminación ambiental por el inadecuado manejo que se tiene. Pero, ¿cómo podemos aprovecharlos? Bueno, esto es con la implementación de la digestión anaerobia, que es un proceso biológico que utiliza residuos orgánicos que se van recuperando productos en forma de energía, como es el biogás, y de nutrientes, como llega a ser el digestato. Está compuesta por 4 etapas, donde hablaré específicamente de la primera, donde es la hidrólisis, ¿no?, donde sucede la descomposición de las macromoléculas, como son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, para tener monómeros solubles simples, que estos van a ser aprovechados por los microorganismos en las siguientes etapas hasta la producción del metano. Ahora, la hidrólisis ha sido considerada como la etapa limitante del proceso, ¿no?, debido a que pues en ella se puede llevar hasta el 50% del tiempo de toda la digestión. Ahora, esto nos deja una serie de desventajas en el proceso anaerobio, como es una tasa de hidrólisis lenta, tiempos de retenciones hidráulicos mayores a 30 días y una baja producción de biogás. Ahora, para minimizar estas desventajas y mejorar el proceso anaerobio, varios investigadores han propuesto pretratamientos, ¿no? Y en el grupo de estudios, pues abarcamos el ultrasonido, aditivos metálicos, la nanoferrosonicación, pero en este caso me encuentro estudiando el ultrasonido, ¿no?
Entonces, ya hablando específicamente del pretratamiento, pues me gustaría comentar que varios investigadores lo han posicionado como un pretratamiento manejable, fácil, sencillo, que no requiere aditivos químicos, ¿no? Y que puede promover una mejora en la hidrólisis y en la producción de biogás, todo por la cavitación ultrasónica. Para este fenómeno llega a suceder al estar implementando el ultrasonido, se van a ir generando ondas de compresiones y expansiones en el medio que van a estar provocando ahí variaciones de presión y que por estas mismas variaciones se van a ir generando microburbujas que van a ir creciendo y que eventualmente van a colapsar. Y en ese punto del colapso se puede registrar temperaturas de hasta 5000 grados centígrados. O sea, esto nos indica que es un colapso violento que puede llevar a la desintegración física de la materia orgánica. Y esto posiciona al ultrasonido como una tecnología favorable para mejorar la hidrólisis. Ahora bien, se han implementado estudios del ultrasonido en la digestión anaerobia. Este recuadro, pues de manera ilustrativa, lo que quiero mostrar es que es un tema de interés desde ya hace unos años, ¿no? Por la nobleza del pretratamiento y que sigue en investigación por las ventajas que llega a ofrecer. Y esto lo notamos por el crecimiento industrial también respecto al uso del ultrasonido, que en los últimos 5 años se han estado implementando pues bueno, estos equipos en diferentes países, por diferentes industrias, a escalas pequeñas, pilotos, algunas ya más industriales, ¿no? Como es el caso de Alemania. Y de todo esto lo que quiero destacar es que hemos visto que sí se estudia, que se está implementando, pero que realmente ha estado enfocado en su mayoría a lodos activados. Y esto deja escueta la información respecto a las excretas porcinas. Y también pues tenemos que las condiciones operativas del ultrasonido no se han definido, como es el caso de la temperatura, y tampoco se han profundizado los estudios del impacto de las características de los sustratos, como viene siendo el porcentaje de sólidos totales. Igual me gustaría destacar que pues, los resultados que se tienen no solo en el grupo de trabajo, sino en diferentes en investigaciones, pues se ha observado un aumento, una mejora en el grado de solubilización de la materia orgánica y de la producción de biogás, pero como se había mencionado, en otros sustratos. Ahora, como se había tocado el tema del porcentaje de sólidos totales, pues no ha sido ampliamente estudiado en las excretas. Lo que se tiene al día de hoy es una división de sistemas por el contenido de sólidos como el húmedo, semiseco, el seco, pero no se ha estudiado, hoy en día se desconoce cómo este parámetro afecta en el pretratamiento ultrasónico, y ahí es donde nos encontramos actualmente. Bueno, como objetivos específicos en esta parte, la investigación en la cual me estoy llevando a cabo pues, es más extensa, pero hasta este punto los objetivos son determinar el efecto de la concentración de los sólidos totales y temperaturas en el pretratamiento ultrasónico y evaluar el efecto del ultrasonido en la digestión anaerobia de las excretas porcinas. Bueno, de manera un poco breve, bueno, lo que se hizo fue que fuimos a muestrear a la granja de cerdos de la Facultad de Veterinaria. Ahí recolectamos excreta y agua porcina directamente de los corrales y con eso pudimos diluir la excreta a concentraciones conocidas que manejamos 2, 4, 6 y 8%. Aplicamos 7 diferentes energías específicas, que son las que observamos, que van desde los 5.000 hasta los 35.000 kilojoules sobre kilogramos de sólidos totales. Utilizamos un procesador ultrasónico BCX 750 y pues determinamos el grado de solubilización con la ecuación que podemos observar, que con esto podíamos ver el efecto que tuvieran estos parámetros en el ultrasonido, tanto para DQO, proteínas y con carbohidratos. Ahora, para la evaluación de la temperatura en el ultrasonido, se hizo exactamente lo mismo, con la diferencia que utilizamos aquí una celda de vidrio y el apoyo de un chiller para estar controlando la temperatura a 60 grados centígrados durante todo el pretratamiento. Y bueno, aquí con los resultados, lo que me gustaría hacer es primero la referencia de porcentajes bajos cuando me refiero a 2 y 4% y a altos cuando me refiero a 6 y 8%. Y primero me gustaría hablar del comportamiento con el ultrasonido cuando no se controla la temperatura, que es la línea azul. Aquí la vamos a poder seguir. Y bueno, aquí observamos que para las concentraciones bajas, el grado de solubilización de la DQO va aumentando conforme se va incrementando las energías específicas utilizadas. Esto principalmente se debe al efecto de la cavitación ultrasónica, ¿no? Y en tendencia, esto ha coincidido con lo que se ha reportado con otros sustratos como son los lodos activados o el forzo. Ahora, con los porcentajes altos, aquí observamos que cuando no se controla la temperatura,
pues aquí ya es en algo curioso, ¿no? Aquí ya vemos un comportamiento diferente. El grado de solubilización de la DQO llega a su máximo a la energía de 15.000 y posterior a este empieza a decrecer. Esto tanto para el 6 y para el 8%. Entonces aquí podemos notar el efecto que tendría el porcentaje de sólidos totales en el ultrasonido. Y esto se debe a que principalmente este parámetro se encuentra vinculado con la viscosidad del medio que pudiera estarme como que aumentando el umbral cavitacional. O sea, se va a requerir un aumento en la potencia de mi petratamiento. Y bueno, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, que cuando se aplica el ultrasonido, la potencia tiende a disminuir y la temperatura aumenta conforme va pasando el tiempo. Entonces, la concentración de sólidos totales me está afectando, me está requiriendo modificar mis condiciones del ultrasonido para continuar este comportamiento pues ascendente, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones cambiar? Bueno, aquí inicialmente habíamos realizado los estudios sin controlar la temperatura y cuando observamos los resultados a los porcentajes altos, recurrimos a una bitácora que llevamos, donde vamos minuto a minuto del ultrasonido, y observamos que cuando la temperatura sobrepasaba en promedio los 60 grados, la potencia disminuía más rápido y se generaba una capa de espuma en la superficie de la muestra, en nuestro vaso. Entonces, en ese momento nuestra mina ya fue con la temperatura, nos causaba pues ruido, ¿no? ¿Qué es lo que estuviera pasando? Y fue ahí que decidimos implementar este tipo de experimentos. Entonces, una vez que se controla la temperatura, pues aquí podemos observar que para las concentraciones bajas, que pues al final siguió ascendente, vemos una mejora, ¿no? Pero podemos observar mejor este efecto con las concentraciones altas, donde el grado de solubilización, en este caso la DQO, jamás decreció, siempre fue ascendiendo, ¿no? Y vemos que iba aumentando conforme iba incrementándose las energías utilizadas. Ahora, ¿qué fue lo que puede estar provocando? Bueno, la temperatura influye en la cantidad de vapor dentro de las burbujas y cuando no se está controlando, el colapso llega a ser mayor y eso nos pudiera estar propiciando una mayor disolución de las burbujas en el medio y posiblemente pues provocando un efecto amortiguador en el cual pues baja la propagación de las zonas, disminuye este efecto de la cavitación. Y bueno, esto lo replicamos también para proteínas. Aquí vemos un comportamiento similar al anterior. Vemos cómo con los porcentajes bajos de sólidos totales, sin controlar o controlando la temperatura, pues siempre es ascendente, a diferencia de las concentraciones altas, donde vemos que si no controlamos la temperatura, pues baja la eficiencia del pretratamiento, ¿no? Vemos que baja el grado de solubilización, pero cuando se controla, esta siempre es ascendente. El mismo caso para carbohidratos, aquí observamos un comportamiento pues, similar a los anteriores, donde se ve mayor el efecto de los sólidos totales y de la temperatura con concentraciones altas. Y bueno, todo eso nos ayudó para poder plantear pues, los parámetros operativos para la segunda etapa, que fue evaluar el ultrasonido en la digestión anaerobia. En este caso volvimos a diluir nuestras excretas a las concentraciones antes mencionadas. Aquí nada más mencionar que hasta el día de hoy se tiene el 2 y 4% y el 6 y 8% se encuentran todavía en proceso en el laboratorio. Y bueno, se aplicaban las 3 energías para cada porcentaje. Se aplicaron los ensayos de potencial bioquímico de metano, se realizaron todo esto con bioreactores anaerobios de 500 mililitros y el biogás fue recolectado por el método de desplazamiento de agua, ¿no? Con las probetas. Y bueno, lo que se eligió fue que íbamos a utilizar las condiciones de ultrasonido con mayor grado de solubilización, que fue con la temperatura regulada. Se eligieron 3 energías específicas, 10, 20 y 30.000. Esto con el fin de tener rangos equidistantes y poder ver mejor el efecto del ultrasonido en la digestión. Y las condiciones del proceso fueron temperaturas mesofílicas, 30 días de tiempo de retención y una relación de sustrato inóculo de 0.5. ¿Y qué fue lo que obtuvimos como resultado? Bueno, aquí podemos observar en esta gráfica de biogás acumulado al 2% de sólidos totales, que cuando se aplica el ultrasonido es mayor la cantidad de biogás, ¿no? Que se llegó a acumular a comparación del crudo. Y esto también se puede ver reflejado aquí en el incremento de biogás, que fue con la energía de 10.000, fue de 22%, de 20.000 del 54%, de 30.000 del 71%, ¿no? Y en términos de remoción de materia orgánica, estamos observando que también aumentó la remoción de la materia orgánica cuando se iba incrementando las energías utilizadas en el tratamiento ultrasónico, llegando hasta una de 70%, perdón, de la DQO total. Entonces, aquí podemos observar que pues teníamos mayor grado de solubilización al ir incrementando las energías y aquí podemos observar que se empieza a correlacionar, ¿no? A mayor grado de solubilización empezamos a ver
que empezamos a tener mayor cantidad de biogás acumulado en nuestro sistema. Y esto de aquí, aquí podemos observar con el 4% una situación similar, que cuando se aplicó el tratamiento ultrasónico fue mejor que cuando estuvo el crudo, ¿no? Que fue sin tratamiento. En términos de incrementos, fue que con la energía de 10.000 llegamos a un 15%, de 20.000 a un 95% y de 30.000 hasta un 115%. En términos de remoción de materia orgánica, observamos que también fuimos superiores a los de tratamiento, al crudo, hasta un 80% de remoción de materia orgánica. Y aquí estamos viendo el efecto del ultrasonido con la digestión aerobia en la hidrólisis, que al final pues tuvo mayor material disponible para los microorganismos y se puede ver reflejado en la producción de biogás. Y bueno, aquí nada más por último ya las conclusiones. Te queda un minuto nada más, disculpa que te avise. Sí, adelante. Gracias, doctora. Bueno, y aquí en las conclusiones, pues es comentar lo que se tiene al día de hoy, son muy prometedoras y yo creo que por el avance que se ha tenido en estas investigaciones, no solo en el grupo de estudios, sino en general, pues nos siguen dando pautas para conocer más este pretratamiento y sobre todo entender los efectos que pudiera tener los sustratos que no han sido ampliamente estudiados con el ultrasonido y sobre todo ver el efecto de estas características o parámetros como es la temperatura y sólidos totales. Entonces, al final tuvimos que el pretratamiento ultrasónico sí mostró una mejora en el grado de solubilización de la materia orgánica en las excretas, que la concentración de sólidos totales intervino en el pretratamiento, en el rendimiento del pretratamiento ultrasónico y requirió un cambio, ¿no? Ya un control de temperatura en las concentraciones altas, que el control de temperatura durante el pretratamiento en concentraciones altas sí llegó a mejorar el grado de solubilización de la materia orgánica, evitando ese efecto amortiguador por la disolución que pudiera estar pasando de las burbujas, ¿no? Y que la producción de biogás mostró una correspondencia respecto a la hidrólisis de las macromoléculas generadas por el ultrasonido, teniendo para el 2% de sólidos totales un incremento de hasta el 71% y para el 4% de sólidos totales de hasta un 115%. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y quedo atenta para cualquier duda, sugerencia y comentario. Muchas gracias, Rosimari. ¿Alguna pregunta a los asistentes? Ahora sí tenemos tiempo. ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta? Bueno, si nadie se anima, ahí voy yo. No, sí, ahí está. Pablo, el maestro Pablo Acereto, por favor, adelante. Adelante, Pablo. Sí, bonito porque tengo curiosidad. Mostró una imagen, mostraba equipos que se usan a nivel piloto o quizás industrial, o las cantidades, el número de toneladas que mencionó de 4.000 toneladas al día de ese tipo de residuos, y por el hecho de que los mismos residuos hay que diluirlos. ¿Será un proceso realmente viable para introducirlo posteriormente en las empresas porcícolas, el tratamiento de sus residuos? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta y realmente es una pregunta que se genera durante la investigación, ¿no? Siempre existe esta duda de qué tanto se puede aplicar el ultrasonido, pero bueno, realmente ahorita se está aplicando para lodos activados, tiene menores concentraciones de sólidos totales normalmente, pero esto se quiere llevar a otros sustratos, ¿no? Empresas grandes de diferentes países están aportando ahorita mucho a la investigación para poder llevarlo a cabo, ¿no? A una escala más industrial. O sea, sí llega a ser imposible porque al final los residuos o las concentraciones y las cantidades que se están generando, lo que se va a hacer es que se quieren aprovechar más. Los equipos al final no son tan grandes como a veces uno pudiera pensar que fueran, lo llaman como destructores más bien de sustrato al ultrasonido. Y lo que pude averiguar también dentro de estas empresas es que siguen estudiándolos para poder escalarlos todavía más.
ahí te están haciendo las pruebas con la parte de agroindustriales, ¿no? Que también allá nos vamos a meter con verduras, frutas, en bagazos, etcétera. Y por la cantidad o la problemática que tienen cada uno en su país. Yo creo que esto va para allá, ¿no? Esto va para la manera de cómo aplicarse a las granjas porcinas, a industrias que pues al final van a recolectar este tipo de sustrato para poder producir biogás, que al final ese es el giro de estas empresas. Entonces, realmente sí, es por lo que hemos visto del avance en los últimos años del ultrasonido que se ha estado aplicando a diferentes escalas, esto va a llegar en su momento a la porcicultura. Buenos días. Sí, ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? yo mismo. David Betancourt, por favor. Doctor Betancourt, adelante. Primero que nada, bueno, felicitar a la estudiante por, bueno, presentar en este seminario. A mí realmente una duda nada más que me surgió desde el inicio ahorita del trabajo es ¿qué tan válidos son tus resultados en función a tu muestreo? Porque ¿cuántas muestras tomaste? ¿Qué volúmenes de muestra tomaste? Si tu muestreo es representativo para que tus resultados sean lo suficiente válidos y extrapolables a las excretas en general, sobre todo viendo que, bueno, nuestro estado es alto productor de cerdo y se generan muchos estos contaminantes, ¿no? No sé qué opinión tengas al respecto. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente una de las problemáticas, ¿no? De a veces de la excreta porcina es que es una matriz muy compleja, que aquí nos podríamos ir desde factores de la dieta del cerdo, ¿no? O de hábitos que se tienen en una granja, tanto por la cantidad de lavado, lo que se utilice, también en antibióticos utilizados dentro de la porcicultura, ¿no? Entonces, esto puede variar de granja a granja, puede variar de estado a estado, al final, ¿no? Entre países. Y lo que se trata de ver con esto es el efecto que pudieran tener los parámetros con esos tratamientos. Entonces, lo que aquí estamos dando al final en nuestras investigaciones, pues sí, damos todos los datos de las granjas más profundo, damos la caracterización de las excretas, porque eso ayuda a poder como que agrupar ciertas características que en otros lugares también las pueden tener. Y en dado caso de que no, también al final se sigue investigando los efectos que se pudieran realizar. Entonces, es muy interesante esto que encontramos, esto respecto a cómo las excretas, ¿no? y las características de estas estuvieron impactando en ese tratamiento, pues como no es ahorita algo muy, o sea, es algo que ha llamado mucho la atención, pero que no se ha profundizado en las excretas, esto nos da pie para que se siga puliendo, para que se siga abriendo este campo, ¿no? Y seguir evaluando, pues es una matriz tan compleja que no fácilmente podemos llegar o a encasillar estos resultados. Entonces yo creo que eso es un buen inicio que al final nos va a ayudar que por las condiciones de Yucatán también eso se presentan en otros lugares y que por las características de la excreta que hay aquí, nos lleva también, ¿no? Algunas similitudes. En la maestría, así súper rápido, tuve la oportunidad de ir a diferentes granjas a poder evaluar cómo se encontraban la producción de las excretas y sobre todo allá habían unos digestores, entonces me puse a verificar todo eso, de eso se trató mi tesis, y ahí pude encontrar similitudes entre la carga orgánica entre granja y granja. Lo que pasaba era por el número de granjas, pues a veces se podía llegar a tener mayores cargas orgánicas, pero sí se encontró una relación. O sea, se podía explicar como un 60%, como era en campo, pues al final no se podía tener una relación muy alta, pero se pudo llegar hasta un 60% de similitud entre la carga orgánica que se tenía. Entonces, yo creo que esto puede tener un estudio que solamente se dedique también a esta parte, porque sí pueden cambiar las características entre granja y granja, pero al final la matriz compleja y todo podemos empezar a agrupar ciertas características para que esto sí ya se pueda extrapolar. Perdón si me explayé un poco. Espero que haya podido contestar a su pregunta, doctor. Ese es el detalle, ¿no? Realmente no contestaste mi pregunta, ¿no? Yo te preguntaba si fue representativo su muestreo y si eso hacen válidos tus resultados y conclusiones. Y me diste una muy buena explicación de todo lo que sucede, pero no respondiste mi pregunta. Ok, bueno, Pero pues bueno, realmente... dejémoslo así para dar la oportunidad a otra persona. Gracias. Ok, gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tengo una, si se puede. Adelante, Pablo. Quisiera saber si se ha hecho alguna evaluación del efecto costo-beneficio en la producción de gas versus el incremento de consumo de agua. Para la limpieza de los chiqueros se utiliza mucha agua, se forman muchos residuos, y si luego posteriormente vamos a tener que hacer una dilución posterior de los residuos sólidos, sí me preocupa bastante. Sí, bueno, primero, sí, es una preocupación el uso indiscriminado del agua que se encuentran en las excretas, ¿no? La excreta como tal, así fresca, no va directo, por ejemplo, aquí en Yucatán, no va directo a los digestores, sí se mezcla con todo el agua y la concentración de sólidos llega a bajar. Por eso estudiamos también el porcentaje, o sea, el efecto que tuviera si se utiliza menos agua, que sea un poco más concentrada la materia orgánica y de esa manera aprovecharla, ¿no? También por ahí va nuestro objetivo. Y si se han hecho algunos estudios, bueno, sí se han evaluado con el tema del ultrasonido, con diferentes sustratos, pero así como tal con las excretas porcinas, con el ultrasonido, no. Es algo que se ha estado limitando bastante en temas de estudios, ¿no? De investigación, que nosotros tenemos planteado que cuando nosotros terminemos más o menos en esta parte experimental, poder hacer un balance de energía, poder hacer un estudio técnico económico también para ver si la producción de biogás al final se llega a ser factible, llega a soportar lo que viene siendo los gastos de la operación de una granja. Ok, gracias. A usted, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradezco a todos su asistencia, su atención, las preguntas tan interesantes que hicieron y felicito a los exponentes por la presentación de hoy. A ver, ¿hay alguien más que quiere? José, dime. José Heredia. Hola, nada más para solicitarles al final encender sus cámaras para hacer la foto de acuerdo. Ok, ahorita les digo. Bueno, pues Gracias. antes de despedirnos y desearles un excelente día, por favor, ya oyeron a José que enciendan sus cámaras para hacer la foto oficial. Adelante. A ver, nada más.